Ergo Proxy es un anime seinen del 2006, producido por el estudio de animación Manglow, y hoy vengo aquí a traerte 30 curiosidades de uno de mis animes seinen favoritos, y sin más que decir que arranque la intro y empezamos con el video. Empezamos con una teoría que indica que una de las protagonistas del anime de Ergo Proxy, Riele Mayer, está inspirada en la artista de la banda Evanescence, Amy Lee. Todo esto surgió debido al álbum The Fallen de Evanescence, en el que se ve a la artista de Evanescence en la portada con un parecido más que obvio con el que tiene Riele Mayer. A esto le sumamos a que primero salió el álbum de Evanescence, el 4 de marzo del 2003, 3 años antes que Ergo Proxy se comenzara a emitirse, y más cuando en noviembre del 2006 se le preguntó a Shuko Murase, director del anime de Ergo Proxy, al respecto del parecido de Riele Mayer con la artista de rock, y este dijo que para crear a Riele Mayer se inspiró en varias artistas góticas de Japón y en algunas estadounidenses como Avril Lavigne para darle el estilo gótico al personaje, dando así una afirmación un poco ambigua sobre el parecido que hay entre Riele Mayer y Amy Lee. Supongo que todas las góticas se parecen, al menos eso es lo que saco yo de conclusión a todo esto. El nombre de uno de los personajes principales, Riele Mayer, es un juego de palabras con el término alcalde mayor, lo que refleja su posición privilegiada en la sociedad. El nombre del protagonista masculino, Vincent Lo, también tiene un significado simbólico. Vincent significa victorioso en latín, mientras que Lo significa ley en español. Esto sugiere que Vincent es un personaje que lucha contra las fuerzas opresivas y busca la justicia. La serie se inspiró, en gran medida, en la filosofía existencialista del escritor Jean-Paul Sartre. La temática principal de la serie gira en torno a la naturaleza de la existencia humana y la lucha por encontrar un sentido en un mundo aparentemente sin sentido. El diseño artístico de las estructuras en Ergo Proxy se inspiró en gran medida en el movimiento artístico del Art Nouveau, con su uso de líneas curvas adoptadas de la naturaleza. Esto, como digo, se puede notar en el diseño de los entornos y edificaciones que hay por los alrededores. El director de la serie, Shuko Murase, también es conocido por dirigir otros animes como Witch Hunter Robin, y por trabajar como diseñador de personajes en algunos animes de Mobile Suit Gundam. El director de animación de Ergo Proxy, Naoyuki Honda, también trabajó en la serie de cortos animados de Animatrix en la historia del detective como diseñador de personaje y director de animación, y también trabajó en la película animada de Batman El Caballero de la Noche como director de animación en el episodio 5. El nombre del personaje de Pino se inspiró en la palabra italiana para piña, ya que la forma de la cabeza de Pino se asemeja a la de una piña. El personaje de Ergo Proxy, en sí mismo es una referencia al concepto filosófico de ergo sum pienso, luego existo, de René Descartes. Esto sugiere que Ergo Proxy es un personaje que está luchando por encontrar su propio significado y propósito en la vida. También, al ser el nombre que tiene el anime en sí, se puede diferir a que el significado del nombre del anime es la filosofía existencialista del pensamiento. La ciudad en la que se desarrolla gran parte de la historia, Rondo City, se inspiró en la ciudad de Romainville, cerca de París, y para el diseño del edificio central de Rondo, el domo, se basaron en el Atomium de Bruselas. Shuko Murase, para crear a los personajes del anime, se inspiró en gran parte en la estética de la moda punk y gótica, con sus prendas de cuero, piercings y maquillaje oscuro para crear la ropa y el diseño de los personajes. Dai Sato, se podría decir que es el padre de Ergo Proxy, ya que él fue el escritor y el creador del anime en sí, y también es conocido por trabajar de escritor en otras obras como Cowboy Bebop, Eureka Seven, y Ghost in the Shell. El anime se emitió originalmente en Japón en el 2006, pero su transmisión en los Estados Unidos y otros países no se produjo hasta el 2007. La serie presenta una amplia variedad de referencias a la cultura y literatura, que incluyen desde la poesía de Thomas Storm Eliot, hasta la novela de Italo Calvino, Las ciudades invisibles.
Ergo Proxy, tiene una puntuación de 7.90 en la famosa página Anime, My Anime List, una puntuación dada por los fanáticos, ya que son los mismos usuarios los únicos que pueden rankear a un anime en la página, por el hecho de que no es una página de crítica especializada. Yo le doy un 9, pero puesto que no muchos entendieron el anime y a muchos les pareció aburrido y pesada la trama y le dieron una puntuación baja por esto mismo, aunque la puntuación que tiene no es nada mala, creo que el anime debió merecer una mejor puntuación. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Los últimos 3 dígitos del número del modelo de Raúl Credo son 666, que hace referencia a la marca de la bestia mencionada en la Biblia, o se hace, el número de Satanás, una curiosidad un poco rara si me lo preguntas. Al comienzo del capítulo 8, se ve una referencia al libro de Alicia en el País de las Maravillas, en uno de los libros que Pino lee, además que después Pino menciona a los caballeros de cartas en una conversación. En el episodio 10, hay un huevo de Pascua en una de las lápidas del capítulo, con el nombre de Dai Sato, que es el creador de la serie. El episodio 14 se titula, Ofelia. Ofelia es una pintura de John Eber Millais, que representa el trágico suicidio de uno de sus personajes de sus historias, Hamlet en un lago, además que el capítulo se ve influenciado por esa misma pintura. El nombre del episodio 21 del anime, que se titula Champlain, se inspiró en el título de una de las novelas de Douglas Coupland. La serie fue producida por el estudio de animación japonés, Manglore Studio, que también produjo animes como Samurai Champloo, Deadman Wonderland, y Gangsta. Más adelante hablaremos respecto a este estudio y lo que le ocurrió. La serie cuenta con un amplio reparto de voces en inglés, que incluye a actores como Liam O'Brien, Karen Strassman, Travis William y Patrick Seitz, por mencionar algunos. Y del doblaje en español de España no encontré a casi nadie relevante, excepto tal vez ahorra Ana y Muñoz Oscar, y si se preguntaban por el doblaje en español latino, lamentablemente el anime no tiene doblaje para el español latino lastimosamente. La pistola de Riel Mayer es similar a la de Rick Deckard, de Blade Runner. La hora a la que Vincent pone su despertador puede aludir a la Biblia, a Lucas 21:32, de cierto os digo, que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca, haciendo un presagio, al evento que sucederá en Rondo City en los capítulos finales. El opening del anime, Kiri, de la banda de rock, Monoral, se convirtió en un éxito a nivel mundial y terminó catapultando a la banda al estrellato, dándole la posibilidad de expandirse a otros mercados, a través de un contrato con iTunes. Se podría decir que componer el opening de Ergo Proxy les vino como anillo al dedo, al terminar creando una canción tan buena, que los terminó posicionando en el top de las bandas de rock asiáticas más relevantes de la década de los 2000. El evento en el que Rial vuela hacia el sol, y Daedalus le dice que no vuele hacia allá, es similar a Ícaro y Dédalo, en la mitología griega en la que Ícaro vuela hacia el sol, desafiando la ley natural que separa a un humano de un dios, provocándole la muerte. El capítulo 16, es el que menos aporta a la trama, se podría considerar relleno, y es gracioso que los capítulos 15 y 19 son los que más aportan a la trama, aunque muchos no los entendieron y los catalogaron de relleno por ser tan anticlimáticos y raros, son los capítulos que se podría decir que son los más importantes. El capítulo 16 tampoco es que sea inútil del todo, ya que sirve como retrospectiva del día a día de Vincent, Riel Mayer, y Pino en el barco. Mientras investigaba sobre este capítulo me encontré con muchos mensajes positivos diciendo que era su capítulo favorito por los chistes y lo ordinario del capítulo, así que no está del todo mal. Will Good está inspirado en el difunto de Walt Disney, además que su parque está inspirado en los de Disney. Además, que este otro personaje que ven acá, está inspirado en otro personaje histórico alemán con bigote gracioso. Contrario a lo que muchos piensan, Ergo Proxy no fue la causa principal del quiebre del estudio Manglore. El anime vendió en total más de 15.000 copias de Blu-rays, y, ya que son de los Blu-rays, de donde una productora obtiene gran parte de los ingresos de una producción como esta, además del merchandising, se podría decir que el anime tuvo un éxito moderado, además que Ergo Proxy fue ampliamente aclamado por la crítica occidental y oriental, y que es un anime original, o sea que no cuenta con manga y todos los ingresos de este van a la productora y no a terceros como en otras producciones, y si tenemos en cuenta también que el estudio se mantendría produciendo otras obras hasta el 2015 donde se declararía en bancarrota, podemos afirmar que el anime no fue la causa principal del fracaso del estudio.
Pero a pesar de que Ergo Proxy, que fue su anime original más reconocido y con mejores críticas, y que otros animes que haría el estudio más adelante les dejarían ganancias moderadas, solventar y sobre todo, mantener a un estudio como este, sin ayuda de un comité de inversión, es difícil. Manglow Studios fue creado pensando en producciones originales y no tanto en adaptar mangas. Al final esto le jugaría en contra al estudio, al no poder solventar sus gastos de producción, al no tener el éxito adecuado en sus últimas producciones, llevando al estudio a cerrar y declararse en bancarrota en el 2015. Al final, el estudio creado por los ex productores de Sunrise, Shinichiro Kobayashi y Takashi Kochiyama, terminaría fracasando, a pesar de ser un estudio que trajo animes originales e ideas frescas a la industria. Ergo Proxy tuvo un final bastante abierto con los creadores bajando del espacio, y Vincent declarándoles la guerra, dejando al espectador muy expectante por lo que sucedería. Aunque el anime tuvo un final muy abierto, las posibilidades de que este tenga una segunda temporada son muy bajas y con el quiebre del estudio de animación, se tendría que buscar otro estudio de animación que le interese llevar el proyecto adelante y ver si se les es rentable. Ante todo esto el único que puede sacar el proyecto adelante, sería el mismísimo Dai Sato, que es el creador del anime, pero ya que este no ha dado declaraciones oficiales, que den pie a que esté interesado en escribir una segunda temporada, las probabilidades siguen siendo aún muy bajas. Y aunque durante todos estos años han salido noticias de fanáticos diciendo que hay un proyecto de Ergo Proxy en pie y que la segunda temporada ya comenzó a producirse, pero todo eso si me lo preguntan son puras noticias amarillistas y supuestos rumores que solo buscan atraer público, ya que el anime ganó bastante popularidad después que Netflix lo estrenara en su plataforma en el 2019. Con esto no quiero decir que sea imposible que haya una segunda temporada, ya que han habido animes que han sido cancelados y han vuelto, entre los muertos con otra temporada, pero por ahora eso es muy improbable si me lo preguntan. Y bueno, al parecer ya hemos llegado al final del video, espero que estas curiosidades que te acabo de contar, te hagan valorar más este anime, o darle una oportunidad para verlo. Si buscas algo diferente y más adulto, yo me despido deseándote un buen día y recordándote que este es un canal pequeño y preguntándote por qué no te has suscrito aún. En este canal hablamos de animes y videojuegos, así que, si te interesa ese contenido, este es tu canal que mezcla ambos mundillos. Y sin más que decir, yo soy Black Knight, y hasta el próximo video.